Durante 35 años, el edificio de la calle Viamonte y su sillón tuvieron dueño, Julio Humberto Grondona. Sin embargo, su historia no comenzó en la capital federal y con la AFA, sino en Sarandí, junto al viaducto y los colores celeste y rojo. Nacido el 18 de septiembre de 1931, su vida no siempre estuvo ligada al fútbol y sí al negocio familiar, una ferretería, ubicada en Independencia y Solís. Casado con Nelly Enriqueta Parián y padre de Julio y Humberto, el barrio fue el primer testigo del crecimiento de un hombre que marcó a fuego el fútbol argentino. De chico jugó en los Potreros de Sarandí y en 1948, con 17 años, se probó como volante creativo en River Plate, pero sin mayor suerte, aunque algunas revistas de la época lo destacaban como jugador. A los 24 años, en enero de 1956, fundó junto a su hermano Héctor, Juan Carlos Urtasun, Juan Elena y Américo Beceda, el Arsenal Fútbol Club, del que fue presidente durante 20 años. En 1962, Grondona entró a un club grande con el objetivo de encontrar mayor notoriedad y así comenzó el camino que lo llevó a lo más alto. Independiente le abrió sus puertas como presidente de la subcomisión y más tarde como presidente del club. Consiguió varios títulos y en 1978 dejó su cargo. Llegó a la AFA el 6 de abril de 1979, sucediendo a Alfredo Cantilo, en plena dictadura militar y con el patrocinio del vicealmirante Carlos Alberto Lacoste. Bueno, yo entiendo que la responsabilidad sí es seria, no cabe ninguna duda, pero ya como lo dije en tiempos antes de la pregunta que usted me dice, es una responsabilidad para toda la gente del fútbol, porque le vuelvo a explicar que entiendo que en mi persona está representada toda la gente del fútbol, todos los clubes de fútbol, para poder gobernar la Asociación de Fútbol Argentino. Que recapacitemos bien, que cumplamos con los ordenamientos que existen en AFA y la responsabilidad no va a ser tanta. Maradona. Su extenso mandato comenzó con la conquista de la Copa Mundial Juvenil de 1979, de la mano de Diego Maradona y Ramón Díaz, y volvió a repetirse en las ediciones de 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. El reloj marca 40 minutos, final del partido, ganó la selección argentina. Sin embargo, alcanzó el sueño del campeonato mundial en la categoría de mayores en 1986, otra vez de la mano de Diego. Además, durante su gestión se consiguieron los subcampeonatos de Italia 1990 y Brasil 2014. También bajo su presidencia, el fútbol obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008, las Copas Américas de 1991, 1993 y varios juegos de menor jerarquía. Julio Grondona generó adeptos y seguidores, los cuales aseguran que él ha sido el dirigente más importante del último siglo y que ha modificado la posición argentina en el mundo con su ingreso a la FIFA como vicepresidente senior en 1988, cargo que hoy ocupa un colega suyo, Eugenio Figueredo. El fútbol argentino es el que pierde una posición casi de privilegio, porque Julio Grondona era vicepresidente senior de FIFA y una persona sumamente confiable y que ejecutaba todos sus actos siempre pensando en el bienestar del fútbol argentino. De ahí que se consiguieron infinidad de ventajas que tenían que ver, por ejemplo, con el tema del derecho de formación de los jugadores. Con el correr de los años sumó enemigos, pero por distintos motivos y en 35 años, solo el ex árbitro Teodoro Nitti pudo postularse a presidente de la entidad madre consiguiendo nada más que un voto. Otros, como Daniel Vila, intentaron tomar su lugar en la AFA con espectáculos ridículos. La AFA no nos deja entrar y la policía no está actuando. Sin embargo, durante los últimos años, los expresidentes de Vélez, Gámez y Fernando Raffaini fueron quienes se opusieron fuertemente a su conducción. Fue un contacto, digamos, no muy agradable porque en ese momento que fue la asamblea donde se lo reelige por penúltima vez, yo fui como asambleísta de Vélez. Y bueno, había elecciones, él era el único candidato, como siempre, y
se discutía el balance, pues normalmente las elecciones de AFA, que son cada 4 años, las elecciones se hacen conjuntamente con la aprobación del balance. Y yo fui con 3 o 4 preguntas para hacer sobre los números del balance. Y ya eso un poco los horrorizó, ¿no? Que alguien osara preguntar alguna cuestión puntual. La verdad que los desacomodó, se pusieron nerviosos, había como 400 personas, ¿no? Y bueno, pregunté hasta donde me dejaron. Después ya el propio Julio dijo, no, bueno, no pregunta más. Después se aprueba el balance, como siempre, por casi unanimidad, porque lógicamente yo no lo aprobé, Vélez no lo aprobó. Yo no era tan conocido en ese momento, te repito, era vice de Vélez y asambleísta. Y bueno, después fue el momento de ir a votar, y cuando yo fui a votar me chiflaban todos los que estaban ahí para aplaudir, ¿no? El número 1 de ellos era Noray Nakin. La relación entre Julio Grondona y Diego Maradona fluctuó entre el amor y el odio, pero también hay quienes opinan que siempre se trató de una relación de conveniencia. Bueno, Maradona es algo muy particular en la vida del fútbol argentino, porque no cabe ninguna duda que hay un antes y un después. Me parece que acá hay un patrón, Fernando. Hay un patrón que se llama Julio Humberto Grondona. No hay una junta directiva o un comité ejecutivo o que van a hacer un trío, un cuarteto de dirigentes para elegir al técnico de la selección. Vos decís que finalmente resuelve el patrón. Diego, está escuchando el presidente de la AFA. Quiero saludarlo y decirle públicamente que es el mejor dirigente de la historia. Para mí, creo que Julio no se debería ir de la AFA jamás. El vínculo empezó a profundizar la crisis con el doping de Diego Maradona en 1994. Tenemos que esperar la contraprueba de hoy. Luego mañana hay una reunión de FIFA a las 11 de la mañana. Y a las 3 de la tarde tendrán ustedes la reunión que hace FIFA de prensa para afirmar, confirmar o ver qué es lo que ha sucedido, nada más. Grondona me mintió. Bilardo me traicionó. En 2009, la AFA decidió dejar sin efecto el contrato que la ligaba con la empresa Torneos y Competencias, que monopolizaba las transmisiones deportivas y obligaba al pago de un abono para poder ver los encuentros. Grondona cerró un acuerdo con el gobierno de Cristina Kirchner para impulsar el programa de Fútbol para Todos, que permitió la televisación abierta de los partidos de primera y segunda división. Somos testigos del hecho institucional más importante que ha vivido esta asociación del Fútbol para Todos. Muchas gracias. El 30 de julio de 2014, el vocero de la AFA, Cherkis Vialo, anunció lo impensado. Tengo el doloroso deber de informar sobre la muerte de la figura más emblemática en la historia del fútbol argentino, una afección cardíaca, un colapso. Nos ha dejado, como ustedes ya saben, el señor Julio Humberto Grondona a los 82 años. Fue un día muy pesaroso, de mucho dolor, porque no solo había muerto un líder carismático, de una energía, de un poder y de una huella imborrables, sino que había que informar en lo que uno no creía, que Grondona podía morir. Que las cosas que no tienen la importancia que merecen tenerla, pueden decir todo pasa, pero todo no es que pasa, algo queda. Y hay cosas que en la vida te van a quedar para siempre, pero lo de diario nuestro, el problema de un partido, el problema de un hecho, todo pasa. Sin lugar a dudas que Julio Grondona no pasará desapercibido en la vida del deporte más popular de nuestro país. Con aciertos y errores fue el presidente más longevo de la historia de la AFA. Con el correr de los años quedará la huella de sus acciones y quizás alguno también diga, todo pasa.